El Silmarillion de Tolkien es una joya literaria, aunque su estructura puede llegar a intimidar. Pero, ¿y si te dijera que puedes disfrutar de esta obra de una forma más accesible, sin perder su fidelidad al lore original? Lo que estás a punto de escuchar es algo nuevo, nunca antes hecho. Transformado en un relato narrativo y envolvente, este homenaje te permitirá escuchar un relato que forma parte de una colección de 4, que completan todo el período correspondiente a la creación de la Tierra Media. 4 historias que te llevarán y te sumergerán por un inolvidable viaje. Si amas la Tierra Media tanto como yo, este viaje es para ti. Suscríbete, dale a me gusta y prepárate para vivir el Silmarillion como nunca antes. Bienvenido a Somnaria. Empezamos con el descenso de los dioses a la Tierra Media. Los Valar descienden para dar vida a Arda, pero Melkor tiene otros planes. En secreto, su voluntad comienza a deformar la creación. ¿Podrán sus hermanos detenerlo antes de que su ambición transforme la obra de Ilúvatar en un reino de caos? El mundo recién creado brillaba ante los Ainur, hijos de Ilúvatar, el primer dios. Pero no era un mundo completo, sino que era un vasto mundo aún por construir. Su belleza, incompleta y potencial, los había dejado en silencio. No había palabras suficientes para abarcar lo que sentían, aunque Ilúvatar, en su quietud infinita, parecía comprenderlo todo. «Ahí está, como lo hemos cantado», dijo Manwë finalmente. Su voz era tranquila, pero tenía un peso que resonaba en los demás. Era el primero entre ellos, no por imposición, sino porque su conexión con Ilúvatar era la más cercana. «Es imperfecto», replicó Melkor. Su tono no era agresivo, pero tampoco suave. No porque nosotros hayamos fallado, la imperfección ya estaba allí. Tal vez era parte del propósito de Ilúvatar. Yavanna se dirigió hacia él. Su esencia transmitía claramente su desconcierto. ¿Propósito? ¿Crees que el desorden o el conflicto fueron planeados? ¿Crees que las disonancias que creaste eran necesarias? Melkor no respondió de inmediato. Estaba observando la visión de Ea, sus pensamientos inmersos en las posibilidades que ofrecía. Si todo estuviera completo, no habría necesidad de nosotros, dijo finalmente, con un tono que oscilaba entre la reflexión y el desafío. Hemos cantado algo hermoso, sí, pero ahora está estático. Si nadie interviene, ¿qué será de ello? Nada. Es un comienzo, interrumpió Aule. No estático, Melkor. Está esperando. Todo está esperando. El peso de esas palabras se extendió entre ellos. Ea no era perfecto, pero tampoco debía serlo. Aún no existía del todo. Era una promesa, no un destino fijo. Los Ainur que estaban dispuestos a moldear esa promesa lo sabían, aunque también sabían que no sería sencillo. Ilúvatar habló por primera vez desde que habían cantado y creado el mundo, y su voz, aunque serena, resonó con una autoridad que los Ainur no podían ignorar. Muchos de vosotros habéis visto más allá de lo que estaba en mi pensamiento, y eso también es parte de mi designio. Como he dicho, si deseáis entrar en Ea, podréis hacerlo, pero sabed que el mundo estará sujeto al tiempo, y lo que allí hagáis será parte de él. No podréis deshacerlo. Lo que construyáis cambiará, y lo que destruyáis dejará cicatrices. Un silencio siguió a esas palabras. Algunos Ainur se retiraron en sus pensamientos. Melkor, sin embargo, pareció revitalizado. Manwë intervino. Ilúvatar nos ha ofrecido la oportunidad de dar forma a lo que hemos cantado. Esa es nuestra tarea, no imponer nuestra voluntad sobre ello. «Dar forma», replicó Melkor. «¿Y qué diferencia hay entre dar forma e imponer? Al final, todo lo que hemos cantado será nuestro. ¿Por qué no deberíamos bajar y reclamarlo?» «No será tuyo», respondió Ulmo, su voz grave y profunda como un mar distante. «Nada nos pertenece. Si vamos, será para cuidar, no para poseer». Melkor rió, pero su risa era como un eco que se apagaba antes de alcanzar su intención. Cuidar, poseer, palabras diferentes para lo mismo. Cuando algo depende de tus manos para existir, ¿cómo puedes decir que no te pertenece? Ilúvatar, como la mayor parte del tiempo, observaba, pero no intervenía. Y los Ainur sabían que la elección era suya. Finalmente, Manwë volvió a hablar. «No estamos obligados.
Quien sienta el llamado, que lo siga. Pero recordad, no vamos para nosotros mismos. Vamos para preparar un lugar para aquellos que aún no existen, pero que llegarán, los hijos de Ilúvatar. Yavanna fue la primera en avanzar. Su esencia, vibrante y serena, se proyectó hacia la visión de Ea. Si hay vida esperando allí, no puedo dejarla sola. Aule le siguió. Si hay tierra para moldear, no puedo resistirme. Uno a uno, los Ainur que se convertirían en Valar se acercaron a la visión. Manwë, Aule, Yavanna, Ulmo, Mandos, Barda, Orome, Niena. Incluso Melkor con su sombra creciente. Todos se proyectaron hacia el mundo. Ilúvatar levantó las manos y les permitió descender. Decidió que no les volvería a llamar Ainur, pues su nombre debía ser otro a partir de ahora. Así, los Valar llegaron a la Tierra Media. No todos los Ainur habían bajado cuando Ilúvatar les dio la opción, sino que aquellos menos poderosos, seres con energías inferiores, habían decidido quedarse pues su poder de creación era menor que el de sus hermanos. Estos seres, si alguna vez decidían bajar a la Tierra Media, serían llamados Maiar, para distinguirlos de los Valar en Arda. Arda, como llamaban a ese lugar, había comenzado, pero estaba lejos de ser lo que habían cantado. No era un lugar de armonía, sino de caos y conflicto. Los elementos luchaban entre sí, fuego contra agua, aire contra tierra. Los Valar, ahora abajo, que ya representaban cada uno un aspecto de la creación, un propósito otorgado por Ilúvatar en la gran música, ahora tenían el rol incluso más definido. Manwë era el señor del aire y los cielos. Ulmo, profundo y solitario, gobernaba las aguas. Aule era el forjador, el creador de las formas de la tierra. Yavanna, la dadora de frutos, traía la vida a la tierra. Barda, la más espléndida, daba luz a los cielos. Mandos, Orome, Niena y otros completaban el círculo de poder y responsabilidad. Juntos debían preparar Arda para los hijos que vendrían. Había mucho trabajo y se pusieron manos a la obra, a moldearlo todo a su alrededor. Manwë sopló con sus vientos, dispersando las tinieblas que cubrían el mundo. Ulmo guió las aguas, creando los primeros mares y ríos. Aule golpeó la tierra con su voluntad, levantando montañas y formando los cimientos de los continentes. Yavanna, paciente, esperó el momento en que la tierra estuviera lista para recibir la vida. A diferencia de los demás Valar, que miraban la vasta extensión de lo que sería la morada de los hijos de Ilúvatar con reverencia y propósito, Melkor vio en aquel vacío una oportunidad para moldearlo según su propia voluntad. Al principio, caminó entre los Valar como uno más, estudiando sus movimientos y observando cómo empezaban a dar forma a la creación. Sus palabras eran dulces, llenas de promesas de ayuda y cooperación, pero en su corazón ardía un fuego distinto. No deseaba construir junto a sus hermanos. Su única meta era establecer su dominio sobre todo. Cada río que fluía, cada montaña que se alzaba y cada estrella que brillaba en el cielo le parecía un desafío a su poder, un recordatorio de que Arda no le pertenecía. Aunque Melkor se presentó como un aliado, pronto comenzó a sembrar el caos en secreto. En las alturas, donde Manwë desplegaba sus vientos para limpiar las tinieblas, Melkor agitaba corrientes violentas que convertían la calma en tormenta. Donde Ulmo trazaba los primeros cauces, Melkor los desviaba hacia tierras donde no podían servir para la vida. Las montañas que Aule levantaba eran sacudidas por fuerzas invisibles que las fracturaban desde sus cimientos. Sus actos no eran evidentes al principio. Prefería actuar en las sombras, deshaciendo lo que los Valar construían sin que ellos comprendieran del todo su origen. Cada sabotaje era un triunfo para Melkor, una demostración de que podía oponerse a la voluntad de los demás sin ser confrontado. Sin embargo, su paciencia se agotó rápidamente. El mundo no se doblegaba a su voluntad tan rápido como esperaba, y el trabajo de los Valar avanzaba, aunque con dificultad. Fue entonces cuando Melkor decidió abandonar toda apariencia de cooperación. Desde los páramos del norte, donde comenzó a levantar su fortaleza oscura, Utumno declaró su oposición abierta al propósito de los Valar. Ahora ya no se escondía. Con cada movimiento, desafiaba directamente su labor, deshaciendo lo que habían construido y sembrando su voluntad de caos en todo Arda. Las montañas que Aule erigía eran derribadas con estruendo.
Los cielos de Manwë eran cubiertos con nubes negras que traían relámpagos, y las aguas de Ulmo eran agitadas hasta convertirlas en torrentes destructivos. Melkor había dejado de ser un saboteador silencioso, se había convertido en un adversario visible, decidido a reclamar Arda como su reino y a demostrar que nada podía resistir su poder. La lucha entre creación y destrucción había comenzado, y Melkor no tenía intención de detenerse. Manwë, desde su lugar en las alturas, convocó a los Valar. Hemos comenzado, pero nuestro trabajo no avanza. El trabajo de Melkor crece y su voluntad se opone a la nuestra. Ulmo respondió con voz profunda como el retumbar de las olas. El agua no encuentra descanso. Las mareas son devueltas por fuerzas que no provienen de la naturaleza. Melkor actúa contra nosotros, pero no de manera abierta. Aule, con su paciencia desgastada, golpeó la roca frente a él. Su voz, usualmente calmada, estaba teñida de frustración. No es solo resistencia. Melkor no quiere crear, solo destruir. No hay equilibrio en lo que hace. Yavanna, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su tono no era de desesperación, sino de preocupación. Todo lo que hemos visto en la visión de Ilúvatar está en peligro. Si no hallamos una manera de resistir su influencia, nunca habrá un lugar para los hijos. A pesar de las adversidades, los Valar no cesaron en su labor. Manwë dispersó las tormentas, enfrentando las fuerzas de Melkor con una voluntad inquebrantable. Ulmo redirigió las aguas, estableciendo nuevos cauces. Aule reforzó las montañas, creando cimientos más profundos y fuertes. Yavanna buscó las tierras menos afectadas, donde pudiera plantar las primeras semillas. Sin embargo, Melkor tampoco se detuvo. Aule volvió a la asamblea de los Valar. Había cansancio en su voz, pero también una determinación férrea. Si es una batalla lo que se necesita, estoy listo. No permitiré que Melkor siga haciendo esto. Pero Manwë negó con la cabeza. No vinimos aquí para luchar. Nuestro propósito no es la guerra, sino la creación. Melkor busca desviar nuestro propósito. Si dejamos de trabajar para enfrentarlo, habremos perdido. Ulmo asintió. Melkor trabaja con disonancia, pero no puede destruir completamente lo que hacemos. Aunque deshaga una parte, siempre queda algo que podemos reconstruir. Y así los Valar continuaron. A pesar de los reveses, no abandonaron su tarea. Las montañas se alzaron nuevamente, los mares encontraron sus límites y la vida comenzó a surgir en los rincones más protegidos de Arda. Después de todo, y a pesar de sus esfuerzos, Arda no era la visión perfecta que los Valar habían imaginado. Las montañas eran abruptas y fracturadas. Los mares eran profundos, pero inquietos. Las tierras fértiles eran pocas, y las sombras de Melkor se extendían por todas partes. Sin embargo, había belleza en medio del caos. Aule contempló una cadena montañosa que se alzaba en el horizonte, y aunque sabía que no era perfecta, también sabía que era buena. Yavanna observó un pequeño brote que emergía en una tierra árida. Sus raíces eran débiles, pero estaba vivo. En su corazón, entendió que no sería fácil, pero que la vida siempre encontraría una manera de florecer. Melkor, desde Utumno, observó también. No estaba satisfecho. Aunque había ralentizado el trabajo de los Valar, no había podido detenerlos. El mundo no era suyo, y eso lo enfurecía. En la soledad de su fortaleza, comenzó a plantearse por primera vez su propia personalidad y el porqué de sus intenciones. Reflexionó en su propio tormento y en el origen de su insatisfacción. Terminó dándose cuenta que cada vez que intentaba dar forma a sus ideas, encontraba que su poder estaba atado a la voluntad de Ilúvatar. Este límite, que él percibía como una cadena injusta, lo llenaba de frustración y orgullo herido. Su rebeldía no fue, al principio, un rechazo hacia la creación de Ilúvatar, sino un intento desesperado de superar sus propias limitaciones. Y ahora, su constante necesidad de demostrar su independencia lo llevaba a despreciar las obras de los demás, viendo en ellas recordatorios de su incapacidad para igualar la perfección de su creador. Así, Melkor no era el antagonista de Arda por mero capricho, sino por la desesperación de un espíritu que deseaba ser un dios de su propio mundo, y que al no lograrlo encontraba consuelo solo en la destrucción de lo que por ahora no podía poseer. Y así, el tiempo comenzó a avanzar en Ea, y con él,
el conflicto entre creación y destrucción que definiría todas las edades del mundo. Los siguientes días dieron paso a la que se conocería como la Primera Gran Guerra.